Este tutoría para el grupo número 1 del día viernes. Vamos a trabajar un poco insistiendo en que para los ramos científicos, cualquier problema que aparece, sea en química, en física, en matemática, en ingeniería mecánica, ingeniería en minas, en cualquiera, hay que tener y ser sistemático para encontrar y buscar la solución del problema. ¿Qué significa eso? Que tenemos que entender el problema, tenemos que saber desmenuzar qué nos preguntan, qué tenemos, qué conceptos están asociados a las preguntas que nos hacen, tenemos que entender qué modelos matemáticos se utilizan para resolver ese tipo de problemas y además qué matemáticas usamos para generar la memoria de cálculo o resolver el problema, darle número al problema, para finalmente poder analizar los datos y concluir. Cuando se tratan de estudios científicos, lo que más le interesa a uno es que con el método científico nos fuimos a buscar un dato, ya lo tenemos, la pregunta está, bueno, ¿qué podemos hacer con él? ¿Nos sirve para lo que estábamos pensando? Se genera toda una interrogante, ¿verdad?, respecto a el proceso de evaluación. Y el proceso de evaluación le llamamos generalmente en todas las disciplinas la memoria de cálculo. Entonces, ahora nosotros vamos a trabajar en un documento que tenemos preparado por allí para efectos de que nos sirva de guía para el desarrollo de esta actividad de hoy. Sobre todo, que ustedes trabajaron en una etapa que era cinemática. ¿Qué significa cinemática? Ver cómo se mueve esto. Arriba, parabólico, vertical, hacia abajo, oblicuo, etc. Y a esa disciplina le llamamos cinemática, ¿verdad? Cinemática. Y no nos hemos preguntado cómo se mueve. Porque si esto se mueve de aquí para allá, es que alguien empuja, ¿verdad? Y esto tiene masa. Porque si quiero mover la muralla, imposible moverla con la fuerza que tengo, con la energía que tengo o la potencia que tengo. Imposible derribar la muralla. Entonces, la que estudia los movimientos sin importar quién los genera, le llamamos cinemática, que miramos los movimientos, así miramos allá al espacio, va un avión, o un pájaro va pasando ahí, o un planeta, lo vemos mover, entonces nosotros empezamos a medir espacio, tiempo, RPM, velocidad angular, momento angular, etcétera, etcétera, etcétera. Le llamamos cinemática. No estamos preocupados de quién generó y a causa de qué el movimiento. Entonces, el ratón se mueve, ¿verdad? No se mueve solo. Hay que moverlo. Entonces, para moverlo, ¿verdad? Si esto fuera muy pesado, a lo mejor no lo puedo mover. Voy a suponer que es un tren. Empujo el tren al día de mañana que lo voy a mover. ¿Está bien? Pero este ratón sí puedo. Por lo tanto, todo lo que estudia la aplicación de fuerza sobre una masa se llama ahora dinámica. ¿Bien? Dinámica. Si yo tiro una piedra y le cae a alguien en la cabeza, ¿verdad? Para tirarla tuve que aplicar una fuerza. Y mientras más fuerza tengo, más lejos llego. Más fuerza, más lejos. Menos fuerza, más cerca. Por lo tanto, el desplazamiento de esto es proporcional a la fuerza. Es proporcional
a la fuerza con la fuerza, podemos tirar este ratón sobre el escritorio, o lo podemos tirar sobre el techo, o lo podemos mandar cambiar mucho más lejos si no nos sirve. Entonces, a ese tópico le vamos a llamar dinámica, que es lo que a continuación el profesor de la cátedra lo va a ir viendo. Nosotros nos vamos a anticipar un poco para entender los conceptos y generarnos la estrategia nuevamente de resolver problemas. Vamos a ver cómo resulta si nos anticipamos un poco, de tal manera que cuando ustedes lleguen a clase, se ubiquen en el contexto en que se va a mover la cátedra. Entonces, para ello, vamos a compartir un documento que preparé acá, que en alguna parte está, por aquí creo que es este. Tengo este. Claro que se me quedó pegado allá abajo. Tenemos que subir, porque ya como que lo estoy despidiendo con esta ficha. Y la echamos a correr a pantalla completa. Muy bien, ahí estamos. Bien, nuestra tutoría académica en mecánica, como le llamaron, primer semestre 2020, vamos a hacer la revisión, una revisión a la dinámica, como introducción a los capítulos que van a ver de fuerza, trabajo, energía, potencia. ¿Bien? Entonces acá vamos a hablar de pura fuerza, combos van y combos vienen. ¿Ya? Para ello, veamos qué nos convoca. Conceptos de dinámica, sobre todo sobre fuerza. ¿Está bien? Sobre todo fuerza. Aplicar la definición de fuerza en el contexto de los ejercicios de dinámica, es decir, fuerzas hacia arriba, fuerzas hacia abajo, fuerzas parabólicas, fuerza que mueve el avión, fuerza que mueve el mar, fuerza del viento, energía del viento, energía eólica, etc. Todo eso es dinámica. Interpreta los enunciados y propone una alternativa de solución a problemas relativos sobre fuerza generada sobre cuerpo y o corrientes de fluido. Por ejemplo, la fuerza de un tsunami. Planifica un desarrollo esquemático estratégico para poder evaluar los problemas relacionados con fuerza, ¿verdad? Y la fuerza genera energía, genera trabajo, genera potencia, etc. Y todos sus derivados en el contexto de la fuerza. A eso nos vamos a dedicar hoy día un poco. Allí tenemos. La fuerza generalmente se reconoce porque genera trabajo. Y trabajo es lo primero que se hace con la fuerza. Hay que ir a trabajar. Por ejemplo, hay un viejito que está empujando un auto y lo empuja con una fuerza, porque esa cuestión tiene una masa, tiene un peso, y hay que tener punche, ¿verdad?, para moverlo de una posición 1 a una posición 2. Entonces, fíjense que la fuerza, así como la estamos hablando, poquitito a poquitito, estamos llevando de una posición 1 a una posición 2 el autito. Por lo tanto, tenemos una distancia recorrida, un desplazamiento. Aquí estamos aplicando una fuerza que en este caso va en la dirección de X
Y el desplazamiento indudablemente va a ser en la dirección de X. Porque si aplicamos una fuerza hacia arriba, el desplazamiento no va a ser en X. Por lo tanto, acá la fuerza en X, ¿está bien? Desplazamiento en X. Fuerza en Y, va a haber un desplazamiento, ¿verdad? Un desplazamiento en Y. Bueno, igual para Z. Si hubiera en Z, desplazamiento en Z. Por lo tanto, el trabajo, ¿verdad? El trabajo se define en función de un concepto de mover una masa. Entonces, cuando nosotros tenemos una masa, le aplicamos una fuerza, la pelota, por ejemplo, ponemos un chute, más le aplicamos una fuerza, ¿ah? Y esa masa la movemos de un punto 1 a un punto 2, concluimos que estamos generando un trabajo. A manera de ejemplo, la persona que descarga un camión de saco de papa dice en la casa voy a trabajar. ¿Qué es lo que hace? Aplica fuerza para mover sacos de papa del camión hacia la bodega. Entonces asocien trabajo, que es aplicar fuerza para mover masas. Por ejemplo, el motor de un auto trabaja. ¿En qué trabaja? En mover de un punto 1 a un punto 2 la masa del auto más los pasajeros. Entonces nos queda bien definido trabajo, que en definitiva trabajo es un número, no es un vector. Que quede claro. Es decir, el trabajo de llevar un saco 2 metros hacia la izquierda, 2 metros hacia la derecha, tiene el mismo número. Hacia arriba o hacia abajo, el mismo número. ¿Bien? Por lo tanto, el trabajo no tenemos que preocuparnos tanto como la cinemática, dado que el trabajo no es un vector, es un escalar, es un número, que tiene que ver el trabajo con la fuerza si es en X, ¿tá? La fuerza si es en X, el desplazamiento tiene que ser en X. Porque si aplican una fuerza en X y me preguntan cuál es el trabajo en Y, cero, porque no estamos levantando la masa. ¿Está bien? Entonces, esa es una definición fundamental. ¿Ya? Fundamental porque la fuerza se aplica en la dirección del desplazamiento. Se aplica en la dirección del desplazamiento. Veamos. Allí está el modelo matemático que vamos a utilizar. Trabajo, si bien la fuerza es un vector, el desplazamiento es un vector, el trabajo es un escalar porque está asociado al producto punto. El producto punto, este que está acá, el producto punto, no cruz, el producto punto entre dos vectores es un escalar. ¿Qué significa escalar? Que es un número. ¿Ya? Es simplemente un número, un escalar. Por ejemplo, el muñeco este que tenemos aquí, estamos aplicando una fuerza que es vector hacia allá. ¿Bien? La negra que está allí, la dibujo acá al lado, esa fuerza va para allá.
Si tenemos eje Y y eje X, si esta es la fuerza, como vector que tiene componente FI y FX, si vamos a mover, y ahí hay un ángulo, si vamos a mover una masa, cualquiera masa, en la dirección de X, la distancia que estamos moviendo está en la dirección de X, la fuerza que tengo que aplicar es Fx, no F. ¿Ya? Y recuérdense que Fx, ¿qué tengo? Fx es el lado adyacente de F. Ese es Fx. Y el lado adyacente, Fx, es igual al módulo de la fuerza. ¿Recuerdan este monito? Al módulo de la fuerza, es decir, al número que tiene la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo. Esa es la fuerza en X. Por lo tanto, esta fuerza multiplicada por la masa nos da el trabajo. Entonces, el trabajo va a ser igual a la masa, que es el trabajo, ¿ya? Del F, M por A, la masa, fuerza, es M por A, de la cinemática, F por A. ¿Qué más? Por el coseno de alfa y por el de X, por la distancia X, no es una derivada, ¿ya? Por la distancia X. Entonces, eso implica M por A es la fuerza, pero tiene que ser A, que es un vector también en la dirección de X. Entonces, si se dan cuenta, todo tiene que estar evaluado en una misma dirección. El trabajo realizado por la fuerza, ¿ya? Se mide, dice, en Joule o Julio, J. Por lo tanto, el trabajo que está acá arriba, trabajo en términos de unidades de medida, la medida de trabajo en el sistema internacional, fuerza, está dada por Newton y el espacio está dado por metro. Entonces la unidad de trabajo se llama Newton por metro. Y a eso, en mérito al caballero que lo descubrió, le pusieron Joule o Julio, ¿ya? Con una J. Yo le digo Jote. ¿Ah? ¿Está bien? Además, la fuerza, no nos olvidemos que se mide en Newton, el desplazamiento en metros, el movimiento es rectilíneo porque la fuerza tiene que ir en la misma dirección del desplazamiento. ¿Bien? Y del ángulo tenemos que usar la función coseno. Y la fuerza, ¿verdad?, se proyecta en la dirección del movimiento. Como se proyecta en la dirección del movimiento, SFX es el coseno de F. Veamos allí en un pequeño monito. ¿Ya? Allí está reemplazado el monito. Teníamos F y queremos generar un trabajo, aplicar este F coseno, este F, con este ángulo, ¿ya? Es el F en la dirección de X,
Si le colocamos a este eje X, podría ser Y o podría ser Z, cualquiera. Pero esto es la variación de la distancia en X, porque todo va en X. Y como nos dieron una fuerza que va para cualquier lado, tenemos que calcular la componente, ¿verdad? La componente en X. Entonces, observando esa figura, esta figura, coloquémonos un poquitito de número. El trabajo es el producto del módulo del vector de desplazamiento por el valor de la proyección de la fuerza coseno de phi. ¿Está bien? Si esto era 7, parece, llega acá 5, 6, 7. 7, vamos a hablar en metros, ¿verdad? Es el desplazamiento desde 0, ¿verdad? Desde 0 hasta 7, 7 metros. Y la fuerza, no importa qué número tenga, ¿verdad? Nosotros la estamos calculando, parece que tiene 5, 6, 7, 8, 9 parece, ¿verdad? 9, más o menos al ojo, ¿verdad? 9. Entonces esto que está acá vale 9. Entonces F es 9 por el coseno de phi y da 3,8 newton. No estamos seguros si es 9 porque el mono no le pusimos el número ahí al lado, ¿ya? Pero se entiende que el número que está aquí hay que multiplicarlo por el coseno de phi, y el coseno de phi tiene un valor en ángulo y que nos da, al multiplicar todo esto, 26,62 jote. Aquí estamos aplicando simplemente el método de cálculo. Método de cálculo, ¿ya? Y dijimos que era Joule o jote. Entonces, siempre vamos a recurrir a esta expresión. Trabajo, fuerza por coseno del ángulo por la distancia recorrida, por el objeto que la fuerza está empujando. Ahí aprovechemos que ustedes son peritos en resolver problemas. Aquí nos presentamos uno. ¿Qué trabajo realiza una fuerza de 60 newton al arrastrar un carro a través de una distancia de 50 metros? La fuerza transmitida por el manubrio que tira el carro forma un ángulo de 30 grados. Identifique lo que está al interior del enunciado, haga un esquema y dígame qué concepto va a utilizar para resolverlo. Eso es como un examen, entre comillas, mental. Aquí no estamos resolviendo nada, solamente estamos aplicando la definición que acabamos de ver. 5 minutitos para que ustedes planteen ese problemita. Fuerza que se aplica sobre una masa que recorre una cierta distancia y que forma un ángulo de 30 grados. Entonces, identificar qué tiene el enunciado. Y se supone que estamos buscando lo que está en el enunciado que nos lleve a poder calcular. Nos preguntan qué trabajo realiza. Esa es mi pregunta. Y dije, siempre la pregunta tiene que estar aquí. ¿Qué más? Tenemos una fuerza. Entonces la fuerza es la que está realizando el trabajo.
tenemos la distancia que recorre, 50 metros, y además un ángulo. Entonces, todas estas cositas van aquí. Identificamos las cosas que están escritas en... Y lo más importante de todo lo que está escrito acá es que el carro se mueve con la horizontal. ¿Ah? Eso significa que tenemos algo en el esquema, algo acá, que se está moviendo de un punto 1 a un punto 2, porque dice que está en la horizontal, y la horizontal para nosotros es el eje X. Cuando aplicamos una fuerza en X, ¿quién genera la fuerza? Si ustedes están haciendo el esquema, ¿ah? ¿Quién genera la fuerza? El manubrio que está tirando para allá con 60 newton, está tirando para allá, con un ángulo de 30 grados, 30 grados, del cual a nosotros nos interesa la componente en la dirección del movimiento. Se puede leer del monito que está allá arriba, de lo que está escrito. Harto feo me quedó el mono, pero no se ve para mejor. Ya, ¿a qué llegaron ustedes? No se olviden que ustedes están trabajando con su hojita, ¿verdad? Sus lapicitos y su calculadora para ir sacando resultados. Avancemos entonces la hojita siguiente para ver qué pusieron en identificar, cómo hicieron el esquema y cómo plantear el concepto. Que en eso estaban trabajando en este momento. Veamos. ¿Qué trabajo realiza? Cuando se aplica una fuerza de 60 newtons, se recorre una distancia de 50 metros y quien empuja lo hace con un ángulo de 30 grados. Ahí está identificado lo que dijimos. Allí está algo que se mueve de X1, se mueve hasta un X2, por lo tanto hay trabajo. Cuando aplicamos esta fuerza que está acá, esta es la que mueve en la dirección de X. Esa fuerza que está ahí. ¿Ah? Y esa fuerza respecto al ángulo, dijimos, esta es el F de X. Entonces el trabajo debería ser, si lo planteamos, el trabajo es la fuerza en X multiplicado por la distancia recorrida, X2 menos X1. Si X1 es 0, queda X2 nomás. Pero si parte de la mitad o viene de muy lejos, calculamos en un intervalo. El concepto a plantear entonces, el plan para resolver, solo contribuye al trabajo la componente de la fuerza en X, aplicada, ahí cuando escribí me faltó colocar el X, que se halla a lo largo del desplazamiento, S, F, en X. El trabajo se determinará como el producto, ¿verdad? Ahí está, de la fuerza en X por la distancia recorrida. X2 menos X1 es la distancia recorrida en X.
Allí está lo que identificamos del enunciado, allí está nuestro esquema y planteamos el concepto. Incluso nos adelantamos un poquitito, propusimos una solución. ¿Ah? Trabajo, fuerza por el desplazamiento en la misma dirección de la fuerza. En la misma dirección de la fuerza. Vean ustedes ahora lo que sigue. Vean ustedes ahora, viene elegir el modelo, qué modelo vamos a utilizar para calcular el modelo, qué más, la evaluación, bueno, agarramos vidadita. Evaluación y después análisis de resultados. Nos quedan 3 etapas. Tómense un par de minutitos para que me respondan esos datos que están allí. Modelo, evaluación y análisis de resultados. Hay gente en la sala de espera, no veo a nadie. No. Están atrasados. 60 newton por coseno de 30 por 50 metros. Está bien. Perdón, no me parece nadie en la sala de espera. No. Ya. Buscaron los modelos y evaluaron. Veamos cómo les fue. Ahí está. Entonces, veamos el modelo. El trabajo se determinará con el producto de esta componente por el desplazamiento, la que habíamos dicho acá, por esta componente, ya estaba escrito, eso estaba rayado, lo pasé acá para acordarnos, por esa componente, ¿ya? En la dirección del desplazamiento. Por lo tanto, omega es el vector f por d, producto punto, que da un escalar. Y cuando resolvimos el escalar, nos queda en la misma dirección la fuerza en X por el desplazamiento en X. Esta es la que nos sirve porque nos dijeron que el desplazamiento era horizontal. Pero, como nos dieron F, tenemos que sacar la componente F en X, ¿no? Que es igual, reemplazando F en X, nos queda el valor de F, que son los 60 newtons, por el coseno, ¿verdad? De 30 grados, creo que dijeron. De 30 huevitos. ¿Ya? Eso. Esa es la fuerza. Pero como nos están pidiendo el trabajo de 1 a 2, trabajo
de 1 a 2, habrá que multiplicar esa fuerza por el desplazamiento de 1 a 2. Y ahí tenemos, ¿verdad?, nuestra ecuación a utilizar. Colocando los valores en la ecuación nos queda omega es f coseno del ángulo que nos dieron por x, eso es f 60 newton por el coseno de 30 grados multiplicado por 50 metros. Es decir, la distancia que hay acá son 50 metros. Por lo tanto, el trabajo vale 2.600 newton metros, porque queda newton multiplicado por metro. Pero dijimos a su vez que el trabajo, ¿verdad?, que newton por metro, 2.600, hay algunas comas que ya no están, 2.600, newton por metro es igual a un jote, a un joule. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es el resultado. El trabajo, entonces, análisis de resultados, son 2.600 newton metros, o lo que acabo de escribir ahí, que también se puede escribir acá. 2.000 por 2,6 para molestarlo a ustedes, por 10 elevado a 3, notación científica, por 10 elevado a 3, Joule. También se podría haber escrito así. Pregunta, ¿se entiende? Estoy mirando el chat. Bien, qué bueno que estén entendiendo. A mí me alegra mucho y me contento de estar aquí encerraditos, porque estamos en cuarentena. Ya, veamos lo que sigue. Siguiente. Miren, cuando movemos una masa ahora, agregamos la letra M, que es masa. Entonces, si aplicamos una fuerza a esto, voy a suponer que es una piedra, ¿verdad?, que trabaje, basta aplicar la fuerza y que se desplace. ¿Bien? Pero cuando hablamos de fuerza que el objeto se desplace. Pero si ahora esto, que le aplicamos una fuerza, le damos una velocidad, que la fuerza sea tirarla, ¿ya? Estamos tirando piedra, estamos tirando la pelota del béisbol, ¿ya?, estamos tirando la jabalina, o la bala, como se dice, y le dan vuelta y la tiran. ¿Qué implica una nueva definición? Cuando lanzamos una masa, con una velocidad al cuadrado mucho más fuerte, ¿verdad?, esa masa lleva una energía de movimiento. Si me cae la piedra en la cabeza, me va a correr chocolate, ¿verdad?, porque la piedra traía una energía, la masa, por la velocidad que trae. Por lo tanto, la energía, mientras más grande es la masa, mayor es la energía que entrega o que uno requiere para moverla. Dejamos caer un camote grande arriba de nosotros, trae mucha energía. Si queremos levantarlo, necesitamos mucha energía. ¿Bien? Y ahí sale el principio de conservación de la energía. Para mantener una caja
en el aire, ¿verdad? Tenemos que la energía, que esto por el propio peso baja, y nosotros con la mano la estamos sosteniendo. Cuando está en equilibrio, ¿verdad? Cuando está en equilibrio, la energía que requiere mi mano es igual a la energía que esto tiene cuando cae. ¿Ah? Entonces, el principio de la conservación de energía dice nuevamente que la energía de antes, ¿verdad? Tiene que ser igual a la energía, ¿verdad?, de después. Y eso se llama principio de conservación de la energía. Y esa que tenemos escrita allí con letra roja E sub C, energía cinética, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si quiero calcular la energía de una bala, es un medio de la masa de la bala por la velocidad que lleva al cuadrado. Esa es la energía que va a hacer un hoyo o va a atravesar cosas. A diferencia de la que está escrita más abajo, que se llama energía potencial, es una energía que cualquier masa tiene que no la vemos. Por eso se llama potencial. Porque esta masa que tengo elevada acá en la mano tiene una energía potencial. ¿Bien? ¿Por qué tiene una energía potencial? Porque tiene masa, está afecta a un campo gravitatorio, ¿está bien? Y está a una altura h de la cubierta del escritorio. Si yo la suelto, cae, se genera un movimiento. Cae, se genera un movimiento. Y esa es la energía potencial, ¿verdad? La caja tiene aquí velocidad inicial 0 y cuando cae abajo tiene una velocidad final. Por lo tanto, la energía, ¿verdad?, potencial, esta que está acá abajo, la energía potencial, esta que está aquí abajo, esta energía potencial, que se evalúa como la masa afectada por la gravedad que la conocen y por la altura que está o que vamos a calcular, a qué altura, ¿verdad? Y esto va a tener una energía potencial. Y cuando llegue abajo tiene una velocidad, ¿verdad? Una velocidad. Por lo tanto, la energía antes era potencial y la energía después es un medio mv al cuadrado. Por lo tanto, si alguien me pregunta esta masa, ¿con qué velocidad cayó? Cuando esto viene del quinto piso, tenemos la masa, tenemos la gravedad, tenemos la altura del quinto piso, abajo va a llegar con una velocidad final, va a aterrizar en el piso, ¿verdad? Y la energía, como es conservativa, energía de antes igual a la energía después, allí tenemos, nosotros podemos simplificar la masa, pasamos el 2 para el otro lado y despejamos la velocidad final de una masa que cae, que es igual a la raíz, porque estaba al cuadrado, ¿de qué cosa? De 2 veces la gravedad por la altura. Esa es la velocidad de caída cuando alguien se cae. ¿Está bien? Esa es la velocidad con que va a aterrizar en el suelo, que es proporcional a la altura por la gravedad del lugar. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad?,
Todas estas cosas se refieren a la dinámica de la partícula. Partícula le llamamos algo que tiene masa. Esta partícula que cae tiene una energía potencial por la altura que está, que no se ve, porque la energía potencial no se mueve, es producto de la altura donde está. Si esto está arriba del techo de la casa, tiene una energía potencial. Si la acercamos al borde y se cae, la energía potencial que tenía esta masa a la altura, por H y por G, tenía un número, la energía potencial. Cuando caiga y llega al piso, se transformó toda la energía potencial en energía cinética. Y ahí se utiliza el principio de conservación de la energía. Antes y después son iguales. Siempre. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, la energía potencial ahora y la energía cinética se va a utilizar cada vez que una masa se mueva. ¿Bien? Cada vez que una masa se mueva, la energía potencial y la energía cinética siempre están. Por ejemplo, si tenemos una masa apoyada en el suelo, ¿está bien? ¿A qué altura está? Si está en el suelo van a decir, no hay altura. Ah, pero no han esperado la pregunta. ¿Qué energía potencial tiene, verdad? Para un radio mitad de la Tierra. Tiene un montón de energía. Fíjense que en la masa, por un radio re grande, tiene 14.000 kilómetros de diámetro la Tierra, la mitad es 6.500 y la mitad estamos hablando de 3.250 metros. Si la masa es una tonelada, ¿verdad? Por 3.250 metros, es una energía potencial increíble. ¿Ah? Entonces la energía potencial no necesariamente tiene que estar elevada. Nosotros podemos decir qué energía potencial tiene si la colocamos a tal altura, a tal distancia, porque no la tenemos, no la vemos. Esa se genera, ¿verdad? Por el solo hecho de que exista la fuerza de gravedad. ¿Estamos bien? Por el solo hecho de que exista la fuerza de gravedad. Bueno, con estos temitas nos vamos a encontrar a futuro. Nos estamos adelantando un poco para que ustedes tengan los conceptos un poquito antes de llegar a clase. Y fíjense que la energía es más dañina, ¿verdad? Es más dañina cuando se aplica en menor tiempo. Nosotros tenemos una bala que viene despacito, choca la mano y ahí se cae. Pero si viene con mucha velocidad, va a salir por el otro lado, ¿verdad? Y va a seguir. Entonces nosotros hablamos, choca, se cae, pasa. Cuando pasa, la asociamos, ¿verdad? A potencia. A potencia. ¿Cuán potente es la energía que tenemos? ¿Verdad? Potencia. ¿Cuán potente? Por ejemplo, largamos una flecha a un muro de madera. ¡Tum! Queda enterrada. La potencia, ¿verdad? Llegó hasta la muralla. Si le damos más potencia, va a atravesar la madera y va a salir por el otro lado, como una bala, por ejemplo. Entonces ahí hablamos cuando una cosa es más potente o menos potente que otra. Y eso depende, fíjese usted, que usted lo tiene en la mente, ¿verdad? Aquí viene la balita. ¿Ah? Viene caminando la balita.
con una velocidad y tiene una masa. Por lo tanto, nosotros conocemos la energía cinética de la bala. ¿No? Reemplazamos. Conocemos la velocidad. Ahora, la velocidad que lleve va a chocar. Si lleva mucha velocidad, va a pasar de un lado para otro. Va a pasar de un lado para otro. ¿Bien? Entonces, pasa la muralla. Pero una viene, entra y apenas llega acá, apenas llega y se cae. Y otra pasa, pero colada para el otro lado. ¿Ya? Pasa colada para el otro lado. Entonces, nosotros decimos, ¿en qué tiempo atravesó la muralla? ¿En qué tiempo? Si la atravesó en muy poquitito tiempo, lleva mucha energía, mucha potencia. Si se demoró mucho en llegar al otro lado, es que tiene poca potencia. Llevémoslo a una similitud con un nadador que se tira al agua y tiene que atravesar el río, sabemos. Se tiran dos. Uno llega primero y el segundo llega mucho después. ¿Quién tiene más potencia? El que gasta la energía en menor tiempo. ¿Bien? Si ambos nadadores pesan lo mismo, ¿verdad? Deberían gastar la misma energía en atravesar de un lado al otro. Pero el que es más potente se demora menos tiempo que el otro. Entonces, vamos a tener tres conceptos que manejar todo el tiempo, ¿verdad? En nuestro ramo de aquí en adelante. El concepto trabajo, a partir de la aplicación de una fuerza que tiene una energía cinética que se puede transformar en potencial o tiene las dos, ¿verdad? Y ver en qué tiempo se gasta esa energía. En qué tiempo se gasta la energía. Por ejemplo, nosotros podemos quemar un palo que se demoró en un asado, coloquémosle 40 minutos, ¿verdad? Se demoró en quemar el palo 40 minutos. Pero ahora coloco un combustible que le tira un fósforo y se quemó de una. Tiene mayor potencia el combustible que se quema más rápido. Y eso está definido por los octanos. A mayor octano significa que el combustible se quema más rápido. Si se quema más rápido, tiene mayor potencia. Por eso que los autos de carrera trabajan a muchas más revoluciones, porque el combustible que tienen se quema más rápido. Cuando andar más ligero, el combustible tiene que quemarse más rápido. Y en una locomotora, el combustible se quema más lento, mucho más lento. Por lo tanto, el motor tiene que ser mucho más grande para poder tener la misma energía que otro combustible. Pero se desarrollan en distinto tiempo. El avión es mucho más rápido que un tren. Entonces, uno tiene mayor potencia que el otro para la misma unidad de masa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, miren ustedes, el caballero que tiene la pesa.
La pesa que está arriba, ¿verdad? Tiene una energía potencial, porque es una masa que está afectada por la gravedad y que le puede caer en el pie a cualquiera. Si le cae en el pie a alguien, recibió el pie la energía cinética, porque ahí ya llevaba velocidad y justo le cayó en el pie. Y el caballero ese tuvo que trabajar, aplicó una fuerza con sus dos brazos para subir la pesa desde el suelo a la ubicación que está, a la distancia h. Se dan cuenta que están relacionados todos: la fuerza, el trabajo, la energía cinética y la energía potencial. El caballero que tiene el arco, fíjense que la flecha ya tiene una energía potencial, porque si el caballero la suelta es lo mismo que cayera del techo. Esa energía potencial se transforma en energía cinética, que es un medio de la masa de la flecha por la velocidad con que va a partir. Pero el caballero tuvo que aplicar una fuerza con su brazo y traer la flecha desde la mano izquierda hasta el lugar del hombro. Entonces tenemos que acostumbrarnos ahora a mirar una situación y poder ubicar los cuatro términos: dónde está la fuerza, dónde está el trabajo, dónde está la energía cinética y dónde está la energía potencial. Esa es la tarea que tienen ustedes hoy día a nivel de pensamiento: poder describir y descubrir en un ejercicio dónde están estos cuatro términos. Son las clases que van a venir a continuación para cada uno de estos términos aplicados en ejercicios, en los cuales ustedes siempre tienen que identificar, hacer el bosquejo, buscar los conceptos que están aplicados. Ahora tenemos 4, ¿verdad? Los conceptos que están aplicados, buscar los modelos matemáticos, las ecuaciones para cada uno de ellos, evaluarlo con la matemática tradicional y analizar el resultado. Bien, mis queridos alumnos, se agradece su atención y asistencia. Vamos a terminar un poquitito antes hoy día como fin de semana, para que puedan ustedes, entre comillas, descansar, prepararse para el carrete. No se olviden que el carrete es online. Espero que tengan un bonito, ¿verdad?, fin de semana. Cuídense. El cuidado de ustedes también repercute en la familia. Cuídense mucho y esperemos que todo resulte bien y tengan una extraordinaria fin de semana, extraordinario fin de semana. Bien, amigos, nos estaremos viendo, ¿ya? Nos estaremos viendo y lo espero ver a todos sanitos y contentos, ¿ya? Hay que tener buen sentido del humor y chatear con chistes que existen a toda época y en todo momento, por muy afligido que estén. Que les vaya bonito.